Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Bienvenidas y bienvenidos a Caja de Resonancia, programa de análisis, crítica y alternativas producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. El lunes, la lucha continúa. Es el titular de nuestro programa de hoy, que es un poquito diferente ya que mañana son las elecciones generales y hoy vamos a conversar con Diego Lazo no solo sobre partidos, candidatos e intenciones de voto, sino más bien sobre cómo el proceso electoral se inscribe dentro de las coordenadas políticas actuales. Lo que sí también no faltará el día de hoy son las crónicas desde Europa de Sofía Lasarte. Dos puntualizaciones antes de comenzar la conversación con Diego, y es que en esta semana no podemos alejarnos, apartarnos del tema, no podemos dejar de mencionarlo en tanto y cuanto, a pesar de que la guerra se realiza en el Medio Oriente, sin embargo nos afecta. Ya hemos recibido las primeras noticias acerca de la inflación en marzo y esta comienza a desbocarse en algún sentido. Pero bueno, en el transcurso de esta semana lo retiraron a Donald Trump del abismo, de la cornisa en la cual se encontraba y estaba a punto de desbarrancarse. La sacada de Donald Trump de la cornisa de donde se encontraba es a través de el alto al fuego. Y un alto al fuego que, de acuerdo a las primeras informaciones, se realizaba para comenzar un proceso de negociación sobre 10 puntos que habían sido puestos sobre la mesa por los iraníes. Ya el día de ayer se encontraban en Islamabad, la capital de Pakistán, tanto el vicepresidente norteamericano J.D. Vance y el presidente del Congreso del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf. Ellos estaban a punto de iniciar las conversaciones en lo que se denomina las posibilidades para lograr un acuerdo de paz, de una tregua, de un alto al fuego bastante frágil, ya que, por un lado, Israel no deja de bombardear el sur del Líbano y en respuesta a ese no acatamiento a uno de los puntos principales de el acuerdo para el alto al fuego es que Irán continúa impidiendo el libre, entre comillas, tráfico por el estrecho de Hormuz. Lo que hay que señalar es que a estas conversaciones llega bastante debilitada la administración Trump, el gobierno de Donald Trump, no solamente por el nivel de aislamiento internacional en el que se encuentra, sino también por problemas al interior de la sociedad norteamericana, en donde no solamente una clara mayoría o respetable mayoría dentro del Congreso no respaldan la actitud y las acciones de Trump, sino porque la ciudadanía misma estadounidense se pone en contra de los arrestos guerreros de Trump. A estas negociaciones por el lado de Estados Unidos llegan tres personajes que verdaderamente dan muy poca confianza, no en el sentido de la palabra que empeñen, porque eso ya está en duda, sino por las características de los personajes, ¿no? J.D. Vance, que es el vicepresidente norteamericano, es un personaje que cree en los platillos voladores, pero además de creer en los platillos voladores, señala que ellos son la
encarnación del diablo, ¿no? Mírense a ver semejante personaje, bueno, tal para cual dirían algunos de nuestros oyentes en relación a Trump y su vicepresidente. Pero acompañan a este vicepresidente dos personajes de lo más oscuros. Steve Witkoff, que es un negociador, entre comillas, sin mayor experiencia y conocimiento de lo que es el Medio Oriente, un empresario constructor, amigo de el factor naranja que gobierna a la Casa Blanca. Y por el otro lado está Jared Kushner, que es nada más y nada menos que yerno de Donald Trump y que él más interesado está en los negocios petroleros con las monarquías semifeudales que existen alrededor del Golfo Pérsico y en el Golfo de Arabia, ¿no? Entonces, pues, han comenzado el día de ayer, viernes, estas negociaciones para arribar a un acuerdo de paz largo y duradero que esperamos se pueda realizar, se pueda concretizar, porque si no, dos fenómenos bastante tremendos para las economías populares se estará continuando, ¿no? Uno primero de ellos es el alza de los precios generalizada. El proceso de inflación se incrementaría no solamente en lo que es los países contendientes, sino en todo el mundo, y esa alza de precios llevaría a un nivel de estancamiento de las economías, con lo cual, de igual manera, los principales golpeados, sea por la inflación o sea por el estancamiento de la economía, son los sectores populares, son los pueblos diversos del mundo. Hasta aquí esta breve nota editorial introductoria al conversatorio sobre las elecciones y las coordenadas políticas en las cuales se desenvolverán las elecciones y los resultados del día de mañana. Según el Barómetro de las Américas 25-26, que es una encuesta subregional, solamente el 17% de los peruanos tiene confianza en las elecciones. Diego, muy buenos días, un gusto tenerte aquí en Caja de Resonancia, tu casa. Mi casa, sí, qué bueno, regresamos, aunque sea siempre al final del apocalipsis. No, mentira, antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Bueno, Diego, una primera, yo no sé, pregunta, lo que yo me reflexiono y cuestiono es, ¿tú cómo ves o cómo tú enmarcas estas elecciones dentro del proceso político peruano? Nosotros sabemos que gane uno o gane el otro, lo que se denomina la crisis política, económica y social no va a ser solucionada. Entonces, o sea, ¿cuáles son, no? ¿Cómo es que podemos ver este proceso electoral en ese marco de crisis, en ese marco de irresolución de los problemas principales que tiene el país? Sí. Bueno, para nadie es una sorpresa, en primer lugar, que en el último sprint de la campaña suban, por ejemplo, candidatos que entre comillas podríamos definir como outsider, ¿no? Es evidente que la gente tenía un hartazgo, nosotros lo hemos comentado aquí cantidad de veces, sobre esta clase política, sobre todo la que ha estado representada en el pacto mafioso en el Congreso, que había hecho un uso abusivo de su poder, ¿no? Han cambiado la Constitución, han eliminado el derecho al referéndum, un derecho fundamental que existe en todas las constituciones. Los gemelos malévolos Tudela y Cavero lo quitaron de la Constitución, impusieron un Senado en contra de lo que había votado la inmensa mayoría, el 80% del país, imponiendo una segunda cámara que nadie quería, al menos con las características que tiene ahora. Han eliminado prácticamente la disolución del Congreso. Y hasta incluso han quitado algunos de los pocos mecanismos que le quedaba al presidente para poder defenderse de una mayoría aplastante en el Congreso, como era el voto de investidura, que ya no va a existir a partir del próximo gobierno que se elegirá, y del próximo Congreso que se elegirá
mañana. Entonces es lógico que aparezcan figuras que están en las antípodas de esta clase política, ¿no? Una cosa positiva es que de los partidos que han formado parte de este pacto mafioso, creo que solamente 2 están por sobrevivir. Creo que ya podemos dar por muertos a Alianza para el Progreso, a Perú Libre, a Podemos, a... ¿quién me falta? Acuña. Avanza País, por supuesto, que parece que no van a pasar la valla. Por supuesto van a seguir en política, seguramente, pero por lo menos van a sufrir un castigo de la población, ¿no? Y López Aliaga, que está en caída libre, ¿no? Está en caída libre. Entonces creo que es un síntoma positivo, a pesar de que se había criticado mucho la campaña de Por Estos No. Vamos a decir 70% probablemente esa campaña haya surtido efecto. Ahora, el problema es quiénes son los nuevos que están punteando, ¿no? ¿Quiénes son Por Esto Sí? Por estos, ese es el problema, el Por Esto Sí, ¿no? Y parece que más de un personaje televisivo va a entrar a segunda vuelta, ¿no? Por lo menos uno, diría yo. No podemos comentar encuestas, ¿no? Está prohibido, pero ya seguramente las deben tener. Si no, pregunten a su amigo confiable que le interesa la política, debe tener el PDF de las últimas encuestas, ¿no? Pero las últimas encuestas y las encuestas mismas, ha habido un nivel de, no sé yo si de cuestionamiento a la encuesta, pero de cuestionamiento a las interpretaciones o a las conclusiones que salían de las encuestas. Sí, claro. Porque con candidatos, con partidos cuyas posibilidades o preferencias de voto lo situaban uno respecto al otro con diferencias de 1,1, 1,2, claro, dentro del margen de error. No, o sea, no podías tú sacar conclusiones definitivas, ¿no? Yo no sé qué papel tú crees que juegan o han jugado las encuestas estas en tratar de dirigir, tratar de hacer mayorías relativas, ¿no? Como que ya son mayorías absolutas, ¿no? Sí, un error, por ejemplo, de los métodos de las encuestas es que te dan data sobre el Senado y en base a eso no lo hacen las mismas encuestadoras, al menos las más serias, pero sí te permiten que haya gente que diga, en base a la encuesta tal, vamos a ver, por ejemplo, la conformación del Senado, que es algo muy difícil de hacer, porque son elecciones independientes, a diferencia de la presidencial, que es una sola elección a nivel nacional. La elección del Senado es una elección, son 25 a 26 elecciones en simultáneo que se realizan, entonces es muy difícil poder sacar esas conclusiones, ¿no? Un candidato que a lo mejor no tiene un porcentaje de voto importante, digamos, como sumatoria nacional, puede meter más congresistas, lo vimos en el 2016. ¿Por qué? Porque tenía ventajas sobre otros partidos políticos al tener una organización más grande y ganaba elecciones pequeñas, un montón de elecciones pequeñas las del Senado. Creo que eso es un error de las encuestadoras. Ahora, lo otro es, justo ayer estábamos con los chicos de la Universidad San Martín y a mí se me ocurrió porque estaban más en el celular que escuchando a los otros profesores, empezar a preguntarles, porque la primera pregunta fue si se creía o no en las encuestas, y le dije, bueno, aquí, ¿cuántos han decidido el voto? Y creo que más de la tercera parte todavía, a 2 días de las elecciones, todavía estaba dudando. Y cuando les pregunté, ¿y quiénes tenían decidido el voto? Qué sé yo, pues hace un mes, de los, no sé, habrán habido unos 150 chicos, creo que solo 8 habían decidido hace un mes por quién iban a votar. Entonces, claro, las encuestas de alguna manera reflejan eso, ¿no? Reflejan eso, esa incertidumbre. Lo importante son las tendencias, ¿no? Pero yo creo que sí han habido algunos elementos importantes para resaltar. Por ejemplo, que el que encabeza las encuestas siempre se derrumba, y ya hacia finales de febrero, en marzo, siempre cae. El que de manera bastante temprana, claro, comienza a encabezar las encuestas. Claro, ¿no es cierto? Y sobre todo quien hace campaña, y es algo que a mí me sorprende, este error de Rafael López Aliaga, de creer que por hacer campaña desde la alcaldía de Lima, que para comenzar el alcalde de Lima parece que nunca gana las elecciones por voto popular. Bueno, además con la desastrosa gestión municipal, ¿no es cierto? O sea, sí, nadie puede recurrir y que se peleó con todo el mundo. Ahora he visto un video donde incluso le dice caviar a una periodista de radio, Betel, que es, se supone, un medio amigo suyo, que es su votante más fiel, el de estos evangélicos, claro, son evangélicos de estos sectores, claro, militantes, pero son de
No son pentecostales o neopentecostales. Neopentecostales, ¿no? De estos grupos, ¿no? Que normalmente se meten mucho en política. Y va López Aliaga y le dice, pero ¿no cree usted que cometió un error al haberle insultado a la gente que anda hablando? ¡Calla, caviar! Entonces se peleó con todo el mundo, insultó a todo el mundo, se peleó con todo el mundo. Entonces, ¿en qué cabeza un personaje así va a poder sostenerse en las encuestas, ¿no? Y ahí yo creo que el problema es la organización del partido, porque en todo partido de verdad, donde hay un partido, donde hay una dirigencia que de verdad hace un contrapeso a los liderazgos, le dicen, oye, te estás equivocando. Pero yo creo que ahí la equivocación, un paréntesis, Diego, yo creo que más que equivocación es el seguir un patrón, Claro. como el de Trump, como el de Milei, Claro. como el de Vox en España, Sí. ¿no? En donde el insulto, en donde la forma, entre Sí. comillas, pareciera que ya no interesa. Sí. Míralo a Trump, míralo a Milei, míralo a cualquier líder de Vox en España, ¿no? Y ahí- Y lo que yo creo es que hay una transposición bastante dogmática de que Así ese es. método, esa forma Vamos va a a dar copiar. resultado y vamos a copiar y va a dar resultado aquí en el Y ahí Perú. tienes un doble problema. Por un lado, el problema que representa Trump, que creo que está en el punto más bajo de su presidencia y creo que es el presidente más impopular en la historia reciente de los Estados Unidos, según encuestas de popularidad. Y lo otro es el gran problema de Milei en la Argentina, que ahorita se ha metido en un problema económico, ¿no? Que la verdad, Económico, problema de corrupción, Servicio por social, todo lado, sí. por todo lado le desempleo, sale el agua, ¿no? desindustrialización, un montón de problemas, ¿no? Entonces, esa idea, claro, calco y copia, decir yo voy a hacer lo mismo que estos patas. Y lo otro es pensar que el Perú, y esto lo debatía también ayer, es un país que pertenece al orbe de la sociedad occidental y cristiana. Entonces, es decir, nosotros vamos a copiar lo que hacen en Hungría, lo que hacen en Italia, lo que hacen en Argentina, lo que hacen en Estados Unidos, pensando que nosotros somos España, que somos Portugal, y la verdad estamos en la periferia de ese mundo, no somos un país occidental. Yo sé que los hispanistas, tradicionalistas, como este profesor, ¿cómo se llama? El Capitán Perú, ¿no? Que el ingeniero metido historiador que dice que es un acto de corrupción el no ir a misa en Semana Santa, ¿no? Porque se supone que el feriado es para que tú vayas a comulgar en la iglesia. Entonces, esta gente de verdad tiene una visión muy distorsionada del país porque no entiende qué es el Perú, ¿no? Ellos son, como dirían los prisioneros occidentales de segunda mano y creen que pueden importar los modelitos, ¿no? Y ahí se está viendo el fracaso. Fujimori ha recapturado el voto que en algún momento seguramente estaba yéndose con López Aliaga. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es presentarse con una opción más sensata, ¿no? Aunque sea el gesto, que yo creo que es gesto, no tiene la intención verdadera de tenderle la mano a Álvarez, a Porqui, como decir yo soy la derecha que quiere conversar con los otros sectores y soy dialogante y soy más moderada y soy más responsable. Entonces, claro, ahí en esa duda yo me imagino que el votante de derecha dice yo sé que Keiko va a perder las elecciones, pero por lo menos no está loca, ¿no? Basta con escuchar a López Aliaga. López Aliaga en esta campaña ha prometido construir 17 aeropuertos. El megapuerto de Corío, el megapuerto Grau, dice más grandes incluso que los de Chancay, ¿ah? O sea, los chinos han hecho Chancay, y él dice que va a ser 2 veces lo que han hecho los chinos en Chancay. El ferrocarril Tumbes-Tacna, el ferrocarril Tacna-Arica, va a ser teleférico en Arequipa, subterráneo en Arequipa con estación en la Plaza de Armas, no se va a bajar ahí el tuturuto para meter una estación de metro. ¿Qué más ha prometido que va a hacer? En Lima, ¿no? Que también va a ser, bueno, en Lima ya prometió que iba a ser teleférico, que iba a ser el tren a Chosica, que iba a ser tranvía, y no hizo nada, no pudo ni siquiera comprar las motos, las 10.000 motos que no tienen quien las maneje. Entonces, claro, frente a esa situación de un tipo que tiene una incontinencia verbal, promete lo primero que se le viene a la cabeza y después de prometer cualquier tontería empieza a insultar a medio, incluso a los evangélicos que se supone van a votar por él. Uno dice, bueno, sí, pues la señora Fujimori por lo menos parece que está dentro de sus cabales, no es el mal menor. O otra gente dirá, voy a votar por Álvarez porque finalmente por lo menos es más popular, me hace reír, ¿no? Entonces, es una cosa elemental que a mí me sorprende cómo en Renovación Popular, y regresando a este punto te diría, es que no es un partido político porque lo que es una cofradía con un líder mesiánico. Porque en un partido político de verdad le hubiese dicho, oye Rafael, estás haciendo tonterías, no puedes decir somos el partido del amor y después decir muerte a Gorriti, muerte a Castillo, muerte a los caviares, muerte a los andahuaylinos, muerte a los puneños, rojos, no sé cuántos. Insulta a medio país, a todo el sur del país, y nadie le puede decir, oye, cierra la boca, cállate hermano, ¿no? Entonces ya haz tu saludo, qué sé yo, regala, págale a tus personeros,
estás poniendo de tu plata, supongo, para la campaña, pero cállate, ¿no? Pero como es una cofradía religiosa, Renovación Popular, y no es un partido político, no hay nadie que pueda corregirle los errores a López Aliaga, y es la consecuencia directa que esté en plena caída libre. Bueno, pero más allá ahora de López Aliaga, con lo cual concuerdo en tu definición de lo que es entre comillas, partido, tenemos una situación bastante dramática el lunes. Sí. ¿No es cierto? Porque es la rúbrica, el titular del día de hoy del programa es, y el lunes, bueno, nosotros les dimos, la lucha continúa, porque salga quien salga, o sea, no van a resolverse en el corto ni en el mediano plazo los problemas que tiene el país. Más aún si es que sale un candidato o van a la segunda vuelta, dos candidatos de la derecha peruana, e inclusive yo me atrevería a decir que si el resultado electoral es la victoria de un candidato de izquierda y de un candidato de la derecha, los que pasarían a la segunda vuelta, y ganara el candidato de la izquierda en la segunda vuelta, no va a estar, ¿no? O sea, tiene que enfrentar todo un proceso, ¿no? Que no es que las elecciones lo resuelvan, ¿no? En ese sentido, volviendo un poco ¿no te parece que el fraccionamiento de las organizaciones y la participación de 35 a 38 partidos políticos en el proceso electoral y la manera como se ha desarrollado, yo creyera que nos han impuesto una forma de campaña electoral, entre comillas, tradicional, ¿no? En donde se presentan o han habido 4 o 5 debates presidenciales, donde todos los medios de comunicación han entrevistado o han tratado de entrevistar a la multitud, a la cantidad de candidatos, en vez de tratar de clarificar las posiciones, lo que ha ayudado es a una mayor confusión sobre las mismas. Sí, bueno, hay varios dilemas en varios sectores políticos, ¿no? Yo justamente me ponía a pensar, el dilema en la derecha es ¿a quién preferirían que pase con Keiko a segunda vuelta, ¿no? ¿Un ex castillista homofóbico como Belmont o un homosexual de derecha mano dura como Carlos Álvarez? Ese es el gran dilema de la derecha, ¿no? Y claro, y en el otro lado del tablero es el tema de la dispersión, el voto estratégico, el voto útil, lo cual me parece que ha sido una gran irresponsabilidad por parte de los partidos políticos desde la centroizquierda y el centro progresista hacia la izquierda, de haberse dispersado tan grandemente, ¿no? Entonces yo veía la portada de La República del viernes, me parece que fue donde estaban López Chau, Nieto, Marisol Perestello, y por ahí se me escapa alguien más, ¿no? En el... Belmont. Era la pregunta de por qué no se unieron, ¿no? Hacer un gesto un poco tarde, pues faltando menos de una semana para las elecciones, de tener un gesto de desprendimiento para poder formar un frente, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido una gran irresponsabilidad. En primer lugar, creo que ha sido de Nieto, porque Nieto fue el que siempre, de alguna manera, desestimó las conversaciones siquiera de poder formar un frente político. Él está convencido que él quiere ser presidente. Formó un buen equipo creo, sobre todo de Lima, porque creo que tiene un mejor equipo en Lima que en regiones, que es algo que es recurrente en las fuerzas progresistas, digámoslo así, en estos sectores más que vienen de gente de ONGs, que siempre quiso ser él, ¿no? Entonces nunca quiso conversar. Y en el caso de Ahora Nación, me parece que es más Ahora Nación que el mismo López Chau, también se asustaron, y creo que lo comentamos en un momento, cuando estábamos discutiendo hace varios meses el tema de las posibles alianzas, como en los sectores de la dirección de Ahora Nación, en la medida de que el frente se escorara mucho más a la izquierda, ya no quisieron saber más de formar un frente, ¿no? Ellos querían de alguna manera picarle votos también a la derecha, convocando a Libertad Popular, a Marisol Perestello, que sorprendentemente ha hecho una campaña más hacia la izquierda que Nieto, pero ya una vez que perdieron ese sector, porque querían ir, digamos, a la debacle, porque Libertad Popular no va a pasar del 1%, se fracturó el frente. Creo que hay una gran irresponsabilidad en los sectores de izquierda, centroizquierda, progresistas, ¿no? Lo mismo también con Atencio, ¿no? Que no insistió también en ir con su candidatura propia. Creo que una negociación mucho más desprendida hubiese permitido no dispersar tanto el voto. Entonces creo que hay una responsabilidad ahí, pero sea como fuere, que viene el lunes, yo creo que el lunes lo que va a venir es impulsar una campaña, se me ocurre a mí, para una suerte de referéndum revocatorio del Senado. En la medida de que no se nos preguntó si queríamos un Senado y dijimos no,
y un Congreso con el 92% de desaprobación nos ha impuesto un Senado, que es quien va a gobernar realmente. Yo sí creo que habría que impulsar la posibilidad de un referéndum revocatorio. Sé que se lo propusieron a un candidato para que lo dijera en el debate presidencial, un grupo de amigos que están haciendo análisis político, y no lo dijo ese candidato. En fin, será por algo. Pero yo creo que sería una importante iniciativa, un referéndum revocatorio contra el Senado, que ya lo están diciendo. Ramírez del Villar, que va de candidato a senador por Renovación, acaba de sacar un video esta semana, ya sabiendo que su candidato está a pique, con un mensaje llamando a que lo importante es votar por el Senado, y lo dice literalmente Ramírez del Villar. Él dice, aquí quien va a gobernar es el Senado, quien tiene el poder es el Senado, lo importante es votar por los senadores, como diciendo, me vale a quién vas a elegir tu presidente, que ya sé que no va a ser mi candidato, así que me lo voy a tirar abajo y yo voy a entrar al Senado y yo quiero gobernar desde el Senado. Entonces ya la amenaza está sobre la mesa, ya están haciendo la amenaza. Entonces yo creo que es importante una movilización ciudadana en contra de un Senado para que sepan que ese Senado no va a poder hacer lo mismo que ha hecho este Congreso, lo que le da la gana. Y una movilización constante, importante, yo creo que va a ser fundamental para poder impulsar una campaña de un referéndum revocatorio contra el próximo Senado, que de todas maneras va a querer tirarse abajo el próximo presidente. Ahora, yo creyera que de repente, más allá de las buenas o malas voluntades, lo que habría que plantear en el caso de la izquierda, porque yo creyera, ¿no?, de que algunos partidos políticos, como por ejemplo Venceremos, o quizás tal vez como el de López Chao, o el de... Bueno, yo ahí dejo de contar, sinceramente, ¿no? Yo creo de que sí, pues dentro de eso que se llama centro político podría entrar, ¿qué te digo? Nieto o algún otro, ¿no? Pero no dentro de la izquierda, que podríamos decir, ¿no? O sea, una izquierda con todas sus... no, Nieto no es izquierda. No es cierto, ¿no? O sea, con todas sus, en todas sus variantes, ¿no? Estaría Sánchez, estaría Venceremos y estaría López Chao, ¿no? Entonces, yo creyera, ¿no?, de que lo que hay que hacer en ese sentido, o parte de los errores es el no haber ido a un proceso de elecciones primarias, ¿no? Sí. Es una especie como de... Bueno, será de repente tal vez por la poca organización que tengan estas organizaciones, que para ellas les es más fácil entrar al negocio que entrar a un proceso de primarias, ¿no? Inclusive para impulsar la propia campaña electoral, ¿no? Y de respeto, ¿no? En el sentido de que somos tres fuerzas políticas, nos consideramos de izquierda, pero tenemos nuestras diferencias. Y esas diferencias, si bien es cierto, hay que seguir manteniéndolas, pero eso no nos puede impedir caminar juntos, ¿no? Sí. Yo creyera que, bueno, esa es una de las cosas que de repente al interior de lo que podría ser un reagrupamiento de la izquierda tendría que impulsarse como forma de representación y de organización electoral. Sí, yo creo que es enmendar de alguna manera el error de esta elección, ¿no? Entonces... Creo que, por ejemplo, en ese sector le corresponde más la responsabilidad a López Chao, que, bueno, no podemos comentar las encuestas, pero todavía está ahí en la batalla. Entonces, yo creo que le va a corresponder a él tener ese gesto, que no hubo la posibilidad de hacerlo antes de la campaña electoral, pero sí de convocar a las otras fuerzas políticas, ¿no? Pero también a las otras fuerzas políticas que también no sabía hacer una campaña, ¿no? Yo creo que en el caso de Atencio sí me preocupa porque... Mira, yo te lo digo, te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Atencio hizo mucho hincapié en decir, yo soy el candidato de izquierda de verdad, ¿no? Y el domingo pasado escuché a Anaí Durán de Juntos por el Perú decir, cuando le preguntaron si estaba buscando el voto de la izquierda, ella dijo con mucho acierto, yo no busco el voto de la izquierda, yo busco el voto de los de abajo. Nada más esa frase, pero que engloba un concepto mucho más amplio, te puede definir estar peleando el pase de la valla electoral o estar hundido en esa elección. Entonces, ahí yo creo que la izquierda también tiene que hacer una reflexión importante. No está bien, eso te sirve para afianzar a la militancia, tener una formación, una autoidentificación política que es importante y fundamental para construir organización, pero en las campañas electorales no pesa tanto, ¿no? Entonces, yo sí veía que había una crítica muy fuerte, sobre todo del lado de Venceremos hacia López Chao, diciendo, no, es que no es de izquierda, de verdad, porque este señor viene del APRA y sus cuadros políticos no son de izquierda y por lo tanto no podemos ir en alianza con él, ¿no? Y criticaban, ¿no? Le aplicaban el izquierdómetro a Mirta Vázquez, a Indira Wilca, diciéndoles que cómo es posible que se estén yendo con un señor que no es de izquierda, ¿no? Entonces...
Ahí yo creo que falta un poquito también de procesar esto de que campañas con el eje ideológico por encima de todo no funcionan. Para eso se construyen los partidos políticos. Los partidos políticos se construyen en base a un posicionamiento ideológico, pero no las campañas electorales. Y si nosotros tenemos una visión no de corto plazo, sino de mediano plazo, en el sentido de que es necesario en el Perú, como yo creyera en Latinoamérica y en todo el mundo, de afirmar, ¿no?, una propuesta de izquierda, Sí. que no esté pensando en el proceso electoral simplemente del día de mañana, sino que esté pensando en una proyección de mediano y largo plazo. Pero para eso tú necesitas una organización más o menos sólida, consolidada. Necesitas no solamente organización, sino también necesitas un programa bien definido. Sí. En ese sentido, a mí me parecería correcta la actitud de venceremos y no tratar de diluirse de acuerdo al marketing político en unas elecciones que sabemos que, si bien es cierto, son un espacio de lucha y es importante obtener o ganarlas, sin embargo, mirando la situación actual, o sea, no puedes, ¿no? De repente lo que más necesitas es afirmar una posición, un partido, una perspectiva de izquierda hacia el futuro. Esto más o menos se viene discutiendo también a nivel internacional, y por poner el caso más cercano es España. Entre lo que se ha denominado el malmenorismo de algunos sectores de izquierda, que, bueno, el mal menor es el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? O sea, los socialdemócratas, y no afirman una posición de izquierda. En contraposición a eso sale, por ejemplo, una fuerza como Podemos, que inclusive en un debate o en una conversación tenida la semana pasada entre Irene Montero, que es de Podemos, y Gabriel Rufián, que es de la izquierda catalana, o sea, señalaban, ¿no?, de que es necesario afirmar una posición de izquierda sobre la cual haya pues un nivel de deslinde político, ideológico, en fin, ¿no? En ese sentido, ¿no te parece demasiado cortoplacista el pensar que las elecciones, al no resolver demasiado, luego de ellas es una opción estratégica afirmar una corriente, un partido, un programa de izquierda? Creo que depende del momento, ¿no? Yo recuerdo que ese momento que tú mencionas, el afirmar una identidad política de izquierda clara, no sé si creo que no está funcionando ahora, creo que lo vamos a ver en los resultados de Venceremos. Creo que sí funcionó, por ejemplo, el 2015, ¿no?, cuando se formó el Frente Amplio. O sea, hemos pasado un momento en el cual yo iba a los congresos del Frente Amplio en Villa El Salvador, en Construcción Civil, en La Victoria, y eran congresos de 500, 600, o sea, más. Nosotros teníamos de delegados a nivel nacional para fundar el Frente Amplio más gente de la que López Aliaga mete en su mitin en Arequipa. En delegados, ¿sabes? Delegados elegidos por lo menos tenías que tener 20, 30 votos para poder tener una representación fraterna y más para poder ser un delegado pleno. Entonces creo que en ese momento sí era importante, pero además, más allá de eso, creo que el momento también de identificación de la izquierda tiene que tiene que converger con otro elemento, que es la vocación de la unidad. En el Frente Amplio eran muchos movimientos, sobre todo movimientos, más que partidos políticos, eran muchos movimientos que convergían en una identidad de izquierda, y en esa sumatoria surge el Frente Amplio y después se presenta la candidatura de Verónica el 2016, que casi pasa a segunda vuelta, casi tiene el 20% de la votación. Pero ahora yo más bien creo que estamos en un momento de reflujo. ¿Por qué? Para comenzar, no hay esa vocación de unidad, todos quieren tener su propio partido político, ¿no? Porque el Frente Amplio era una unidad no solamente electoral, era una alianza política, era un frente político, no era un frente electoral. En cambio ahora vemos, Duverly quiere tener su propio partido, Bermejo quiere tener su propio partido, bueno, no, pero ya venía desde el Frente Amplio, entonces todo el mundo quiere tener su partidito político. Entonces yo creo que ahí construir digamos, como tú lo planteas, una proyección a largo plazo de una propuesta política de izquierdas no puede ir de la mano junto con una dispersión tan grande de precisamente la militancia de izquierda. Entonces todo el mundo tiene su capillita. Y lo peor de todo es que, como te decía, le aplican el izquierdómetro al otro. Entonces yo creo que tiene que
haber otro momento diferente en esta coyuntura para poder hacer eso. A mí no me gustó, te soy sincero, cuando atacan a Mierta y a Indira, ¿no? Y yo no le encontraba sentido a eso desde la izquierda. ¿Qué sentido tiene hacer esos ataques frente a una posibilidad real de poder pasar a segunda vuelta, que en ese momento parecía que, y todavía creo que tiene chance López Chau? Entonces creo que tiene que pasar por eso, ¿no? Entonces es un momento distinto. Ahora, no sé, le corresponderá en todo caso a quienes están en los liderazgos de los partidos políticos tener ese gesto, ¿no? de unidad. Mira, el Partido Socialista todavía no quiere disolverse dentro de Nuevo Perú, quiere mantener su unidad por, qué sé yo, pues un pasado histórico, un liderazgo importante como fue el de Javier Díaz-Canseco. Entonces, ¿cómo le pueden pedir a la gente que también tenga el mismo gesto, ¿no? De decir, bueno, entonces vamos a hacer por una apuesta de izquierda. Bueno, tendría que comenzar por los partidos políticos. Una vez que se unan todos, que logren formar un partido frente, digamos, bueno, está bien que salgan a buscar a la gente, pero no puede no puede ponerse primero esa exigencia a la militancia. Yo creo que es parte de lo que tú señalas, yo creo que es parte de precisamente el electoralismo en el que se ha caído, claro, ¿no es cierto? Porque es cierto, ¿no? O sea, una dispersión de figuras de izquierda que no tienen demasiada explicación de esa dispersión, ¿no? Por un lado, como tú señalabas, Mirta Vázquez, Indira Wilca. Por el otro lado, Anaí Durán y yo no sé quién más, pues, Juntos por el Perú, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, la gente de, como Mocha, y la gente de Alberto Quintanilla, en fin, de Venceremos, ¿no es cierto? O sea, hay una dispersión, sí, de, yo creo, gentes militantes de izquierda, ¿no? Uh-huh. Entonces, y yo creo que esa dispersión de militantes de izquierda se debe, en primer lugar, a ese fraccionamiento de los partidos políticos que se ha promovido. Eso da lugar a que de repente también no aparezca la visión de que yo puedo armar mi partido o mi partidito, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que realmente también existe una dispersión en cuanto a cómo enfocamos las tareas del cambio y la transformación del país de aquí hacia adelante, sí, ¿no? Entonces, yo creo que hay esos dos elementos combinados. Yo creo que sí, ¿no? Una de las tareas desde el día lunes va a ser cómo reunificamos esta izquierda política y esta izquierda social. No en un solo partido, quizás tal vez, pero sí en un partido frente, sí, en un frente de izquierda, ¿no? Sí. Bueno, hay errores, ¿no? Yo tengo la esperanza a veces, Dana, de que también los partidos de izquierda que existen hagan su balance, ¿no? Que es una cosa que a mí, la verdad, siempre me gustaba de gente como Manuel Dahmer, como Díaz-Canseco, los compañeros mayores, que siempre te lo menciono, ¿no? Que frente a los congresos estaban en la puerta recibiendo a todos los delegados, a los congresos partidarios, con su moción para el Congreso. Y post-congreso hacían su balance y publicaban su documentito, aunque sea de 4 o 5 hojitas, haciendo un balance, ¿no? De coyuntura, cómo ven el país, cómo entienden la situación política, cómo entienden la conformación del partido, del frente político, ¿no? Que es algo que se pierde en los partidos políticos de ahora. Y no se hace. Hay errores, por ejemplo. Yo todavía no sigo sin entender por qué Nuevo Perú aceptó, teniendo el doble de militantes que el partido de Ronald Atencio, de Bermejo, Venceremos, teniendo el doble de militantes, aceptar a la misma cantidad de delegados. Eso no tiene sentido. Si tú partes de un principio democrático de construcción de partido político, obviamente tener más militantes necesariamente tiene que traducirse en mayor cantidad de delegados, porque es una cuestión de representación democrática, ¿no? De representación democrática. Y le das a Patria Roja y otros partidos políticos que no consiguen inscribirse, que sean una suerte de árbitros para que ellos decidan escoger al candidato presidencial y termina siendo Ronald Atencio. Entonces, ese tipo de errores sí creo que merecen un balance, ¿no? No por el hecho de querer atacar al compañero que está dentro de tu frente, sino porque necesitan hacer ese tipo de balances, ¿no? A mí me parece profundamente antidemocrático que un partido que tiene el doble de militantes tenga la misma cantidad de delegados que un partido que es mucho más chico. Eso no es democrático, no es democrático y no debería aceptarse. Y lo otro es hacer los balances. Yo todavía sigo sin saber cuál es el balance del Nuevo Perú del gobierno de Castillo, ¿no? Por lo menos un documento, un texto. No sé, seguramente tú los debes tener, pero yo he visto que había compañeros que tenían toda su colección de libros, por ejemplo, de Vanguardia, del PUM, de documentos de balance y análisis,
de todos los procesos, que creo que lo hacían por año, por congreso, por elección, me imagino. Entonces, ahora no tenemos eso, ¿no? Por ahí alguna columnita sale Claro, que yo creo que es parte también de la situación que hoy en día vemos en la izquierda, ¿no es cierto? O sea, no hay verdaderamente organizaciones, partidos políticos, ¿no? Tratamos de acercarnos a ello, pero todavía es bastante deficiente, ¿no? Yo no sé, pues, si es que Nuevo Perú tuviera una organización con organismos locales, organismos distritales, organismos provinciales, departamentales funcionando, activando, yo creo que es más difícil, ¿no? Entrar a ese tipo de acuerdo burocrático entre instancias de dirección, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ese es otro de los retos para el día lunes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para ir más allá de un partido de afiliados de izquierda, sí, de afiliados de repente radicales, sí, de afiliados, pero no de militantes, ¿no? Claro. En el sentido de personas que están organizadas a nivel territorial o sectorial y que realizan una actividad política de manera más o menos permanente, ¿no? En función de un plan de campaña político que diseña el partido, los organismos de dirección del partido, que viene de abajo arriba, ¿no? Y que por lo tanto es gente pues comprometida, ¿no? Yo creo que esa es otra de las tareas de la izquierda para luego de las elecciones a partir del día lunes, ¿no? Sí, sí, mucha gente dice, ¿pero quién los va a leer? Sí, hay alguna gente que los lee, ¿no? Mira el caso de Nieto, ¿no? Que publicó un libro sobre su ruptura con la izquierda después de muchos años de militancia en el PKR Trinchera Roja. Sacó un libro, así pues era su partida de trinchera. Sacó un libro explicando las razones de por qué dejaba de ser de izquierda, un aviso de servicio público. Quien tenga el libro de Nieto, me encantaría, por favor, que me lo faciliten, porque me muero de ganas de leerlo para ver qué dice. No lo encuentro, ni siquiera en Desco está. Aquí alguien lo debe tener por algún lado. Es que fue publicado allá por a finales de la década de los 70, comienzos de los 80, a mi entender. Es del 80 y tantos. 80 y tantos, ¿no? Entonces no lo han digitalizado. Sí. Porque Nieto habla mucho de ese libro y a mí me da mucha curiosidad, no tanto lo cita que me gustaría leerlo, pero no está descatalogado. A ver quién lo encuentra y lo sube a redes. No debe estar digital. Pero sí, sería interesante leerlo, buscarlo, ¿no? Sí, sí. Pero es lo que se hacía en esa época, ¿no? Y es importante porque ves como, ¿quién diría que 35 años después o 40 años después ese libro iba a ser tan referenciado, por lo menos por un candidato presidencial? Ahora, no te ilusiones demasiado, ¿eh? No sé, vamos a ver. No, tampoco no me hago ilusiones, pero me da curiosidad, a lo mejor encuentro... Curiosidad de repente, pero no demasiado. Yo creo de que, bueno, es que es parte pues de ese proceso de, Nieto. La semana pasada se murió el Chema Salcedo, ¿no? Sí, claro. No, yo lo sé, yo de repente soy demasiado esquemático en ese sentido, pero yo creo de que, o sea, lo que sucede luego de la derrota de la izquierda en los años 90, ¿no? En los años 90 es un proceso de dispersión, ¿no? Y es como una especie de espectro, ¿no? En donde varios personajes de izquierda van despegándose de sus orígenes y de lo que fue su forma de pensar, de actuar en la década de los 70 y de los 80. Chema Salcedo era director de Marca, ¿no? Claro, ¿no? O sea, es un espectro, ¿no? En donde en un lado tú tienes a Rospigliosi, ¿no? Bueno. Ahí ya de manera intermedia y a lo largo, si se mueve ese espectro, tú vas viendo pues desde Nieto. Nieto es parte de eso, ¿no? Y ves al Chema Salcedo, ves a Rospigliosi, ves a Agustín Aya de la Torre, que después de la desaparición del Partido Unificado Mariateguista se pasa al APRA, ¿no? O sea, cosas un poco que miradas desde fuera no tendrían niveles de comprensión, pero que uno las interpreta y las conceptúa cuando tú ves que hay un proceso de derrota de la izquierda a comienzos de los 90, finales de los 80, y por lo tanto eso también produce una dispersión ideológica, política, ¿no? Ese proceso de dispersión explica por qué todo el mundo tiene foto con Polay Campos, ¿no? Todo el mundo tiene foto con Polay. Claro, porque Polay era parte de esa izquierda, ¿no es cierto? Era un dirigente de ese. Él hace al contrario, en ese tiempo era al contrario. En ese tiempo del APRA iban hacia la izquierda, claro. ¿no? No era que de la izquierda se iban al APRA, al PPC o a algún partido de derecha, ¿no? Pero en la década de los 90, a partir de esa ruptura, de esa derrota que sufre la izquierda en el Perú,
¿no? Que también revela la poca solidez que tenía esa izquierda en ese momento, ¿no? Porque en otras partes... Muy rápido, fue muy rápido. En otras partes, Sí. peores derrotas inclusive se sufre con represión, pero los núcleos de izquierda, los núcleos socialistas, comunistas, o sea, permanecen ahí, ¿no? Entonces, yo creyera de que, bueno, es un proceso bastante difícil y es por eso que yo creo que pensando más verdaderamente estratégicamente, ¿no? Hay que afirmar desde ahora un programa, Sí. una ideología que inclusive no tenga miedo de decir somos socialistas, somos comunistas, somos marxistas y se proyecte hacia el Sí, futuro. claro. Como tú dices, ¿no? O sea, remediando los problemas que se ven y que se notan a cada momento, ¿no? Pero a mí me parece que algo tan importante como eso, como identificarte como marxista, socialdemócrata, centroizquierda, lo que fuera, hay varias cosas que se tienen que vencer. Uno, lo que tú dices, que el electorerismo no te gane, ¿no? Capillitas, 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 y todo el mundo quiere su inscripción y quiere postular por su lado. Esa es una cosa que hay que vencer, que en todo caso, como digo, le corresponde a quienes están en los cargos de responsabilidad de los partidos. Pero otra cosa que sí me preocupa más todavía es ese sectarismo que está muy presente en muchos sectores de izquierda, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el castillismo, entre la gente de Roberto Sánchez, no los que están arriba, sino la gente que está en redes sociales, que está, digamos, apoyando el partido, que casi, si es que no tienes la foto de Pedro Castillo colgada en tu dormitorio, ya no eres auténtico, ya no eres auténtico izquierdista y no eres la verdadera izquierda, ¿no? Y hay una vocación muy grande de exigir incluso meas culpas y actos penitenciales en plazas públicas por decir, tú no apoyaste a Pedro Castillo, que hay que reconocer que no fue un buen gobierno. Pedro Castillo no hizo un buen gobierno, no fue un buen presidente. Yo no puedo pensar una sola cosa importante que él haya hecho durante su gestión. Claro, tenía todo el Congreso mafioso encima, ¿no? Queriendo vacarlo desde el primer mes. Pero no puede ser ese un requisito para poder formar la unidad, ¿no? Que tengas que hacer un acto penitencial. Yo creo Pedro que Castillo. requisito no, pero yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Castillo no fue un buen presidente, en el sentido como nosotros podríamos haber creído un Alfonso Barrantes Lingán, o como nosotros habríamos podido creer un Javier Díez-Canseco de presidente. Yo creo que más en lo que tenemos que fijarnos más si el gobierno de Castillo fue bueno, malo, peor o regular, es en el significado, Sí. en lo que simboliza Castillo, o simboliza, o simbolizaba, o simbolizará, o seguirá simbolizando claro. Castillo, ¿no? O sea, cómo, precisamente lo que tú señalabas en un momento, el voto de los de abajo. Sí, claro. ¿No es cierto? No es que la izquierda vota por Castillo, no, la izquierda no vota por Castillo porque en ese momento va con Verónica Mendoza, no. Es el voto de los de abajo, el voto de, principalmente en este caso, Sin de duda. la gente del sur del país, ¿no? Sin duda. Entonces, yo creo que eso es lo que también la izquierda no ha valorizado, ¿no? Y yo creo que ese es el punto por el cual, de manera, yo creo que sí, medio oportunista de parte de Sánchez, no de Juntos por el Perú, de parte de Sánchez, que es el dueño de Juntos por el Perú, no, Ponerse sombrero. agarra a Castillo y comienza también a utilizar electoreramente la simbología que en este caso viene de Castillo. Que es muy potente, como tú dices. Sí. Y claro, es una cosa que también tiene que reconocerse y ojalá si se hacen documentos de balance como estamos pidiendo desde esa trinchera, se tome en cuenta eso, ¿no? Yo me reía cuando veía tweets de Renovación Popular sobre el mitin de López Aliaga, no sé en qué parte de Lima, diciendo el acto político más grande en la historia del Perú reciente. Por favor, yo estuve en el mitin de Juliaca de Pedro Castillo, literalmente, era como el cerro Huayna Rock, estaba repleto desde la punta de arriba hasta abajo, era un mar de gente, creo que estaba toda la ciudad, los 200.000 juliaqueños estaban ahí escuchando a Pedro Castillo. Eso es algo que ningún político ha logrado hacer en los últimos 26 años, es impresionante, y después se fue a Puno y repitió en Puno con la misma cantidad de gente. Entonces, esos son actos políticos que tienen que reconocerse, y por eso creo que también se demoró mucho, López Chao en hablar del indulto a Castillo, que es algo que es más que justo. Desde el punto de vista jurídico, nada más, yo creo que Castillo merece estar libre, ¿no? Ya podemos entrar a conversarlo desde el punto de vista legal, pero es una prisión que es injusta, ¿no? Es una prisión injusta y creo que lo hizo tarde. ¿Ves? Esas cosas también, esos reflejos... No, es que yo creo que es parte de esa forma de mirar la política
desde el marketing, ¿no? O sea, desde la política de la demanda, ¿no? O sea, tú estás mirando cómo se va moviendo el viento y de acuerdo a cómo se va moviendo el viento vas sacando tus propuestas, ¿no? Se nota una cosa que no es parte de tu corpus, ¿no? Sino viene de parte de tus marqueteros políticos, ¿no? Ahora tienes que decir sobre Castillo, no es el momento, estás en Puno, en Juliaca, y ahora hay que decirlo, además estamos a final de la campaña, ¿no? Entonces, yo creo que es parte eso, ¿no? Yo discrepo en eso, ¿no? Porque me parece que López Chau sí lo dijo con una sinceridad real, creo que debió decirlo antes, creo que quería decirlo antes, pero no sé si viste la filtración del chat que salió sobre los militantes de Ahora Nación diciendo, no, ¿cómo es posible que haya dicho eso? No le demos rebote, mejor hay que esconderlo. Creo que ahí el problema no es tanto López Chau, sino es el partido que formó López Chau, que tampoco es partido. Que no, exactamente. No es partido, es una suma de adherentes alrededor de la figura de López Chau. Y en ese sentido, también, si López Chau, por ejemplo, pasara a la segunda vuelta y se convirtiera en el próximo presidente del Perú, yo creyera que él va a ser un Humala 2. Probablemente. Entonces, claro, si tienes, por ejemplo, en Renovación Popular, que tampoco es un partido político, sino es una cofradía con un Mesías un poco tocado, eso es Renovación Popular. Y claro, y en el caso de Ahora Nación, tampoco es un partido político, sino más bien es una suerte de frente electoral, podríamos decir, porque... Movimiento electoral. Sí, con ciertas ideas, es cierto, ciertas ideas, pero que tampoco no hay una definición ideológica clara que pueda definir no a López Chau, sino a Ahora Nación como un verdadero partido político con una declaración de principios, con axiomas, en fin. Entonces, son los problemas que enfrenta la política nacional. Ya, en el otro extremo está Carlos Álvarez, que es cualquier cosa, ¿no? Entonces, tiene una militante feminista de izquierdas a favor de la Asamblea Constituyente de vicepresidenta y tiene encabezando una de sus listas al Congreso a un tipo que se acaba de tomar una foto con Manuel Merino. Y Carlos Álvarez habla todo el tiempo de la pena de muerte y en su plan de gobierno en ningún lado está la pena de muerte. El dueño de la inscripción electoral es un señor que la verdad da terror que tenga una cuota de poder, que es quien va a manejar verdaderamente el poder ejecutivo. Entonces, eso es cualquier cosa menos, ni siquiera es un partido político, ni siquiera es una propuesta electoral, es simplemente el que tiene plata, se sienta en esa mesa, pone el billete para la campaña y postula y punto. Eso es Carlos Álvarez, ¿no? Entonces, son los grandes males de la política peruana y que se van a ver seguramente mañana. Diego, ya para finalizar, una última pregunta que yo creo que muy poca atención se le ha prestado en esta campaña electoral y es al tema internacional. Estamos ante una ofensiva imperialista de parte de los Estados Unidos por retomar el control de lo que ellos llaman el occidente, el continente, ¿no? El mundo occidental, y ahí está América Latina. El backyard. ¿No es cierto? Su estrategia de defensa nacional, su estrategia de seguridad nacional, lo dicen con letras claras, ¿no? Y acá, yo no sé si se han fijado, pero nosotros venimos repitiendo que la embajada norteamericana en Argentina, en el Perú, en Ecuador, vienen jugando un papel distinto, diferente. Tú lo ves que el embajador norteamericano en el Perú, que es un tal Bernie... Boricua, ¿no? Él es puertorriqueño de origen, tiene problemas, es un presunto delincuente. En Estados Unidos tiene juicios abiertos y no se sabe bien cómo es que van esos juicios en relación al manejo de fondos durante la pandemia, ¿no? Ha manejado miles de millones de dólares, ¿no? Y tiene acusaciones en diversos tribunales allá en Estados Unidos, ¿no? Pero, no, se viene moviendo, ¿no? Ha estado acá después de las lluvias, tiene una labor social de blanqueamiento de la imagen y de lo que es el imperialismo norteamericano y ha sido en nuestros países, ¿no? Ha habido una reunión de jefes militares donde Perú ha asistido en el mes de marzo, ¿no? Pero a la par, ¿no? Ayer por ejemplo salía la noticia, ¿no? De que ha elevado Estados Unidos 50% de los aranceles a los productos de cobre peruanos, ¿no? Y bueno, veremos cómo es que reacciona la Sociedad Nacional de Industrias y bueno, inclusive, yo no sé, ¿no? Las empresas que hacen un nivel de manufactura
del cobre, ¿no? Oye, acá en el país, ¿no? Complicado. Entonces, eso. complicado, ¿no? Porque por un lado está esa imagen entre comillas, amable que quiere mostrar, y en segundo lugar está tratar de sujetar al Perú, más aún cuando el Perú tiene fuertes relaciones, o sus principales relaciones comerciales son con China, ¿no? Y esto bajo ningún punto de vista quiere decir que vayamos con China o vayamos, que el dilema sea ese, ¿no? Ir con China o ir con Estados Unidos, simplemente tener una política independiente, soberana y no alineada. ¿Cómo ves tú esta situación internacional hacia los próximos años, ¿no? Tomando en cuenta que Milei está en bastantes dificultades, que Trump de igual manera posiblemente pierda las elecciones de medio término, que son en noviembre, ¿no? Y en donde obviamente a partir inclusive de la guerra contra Irán, quien va saliendo, quien sale ganando es China, ¿no? En esta lucha por la hegemonía internacional. Sí, yo creo que hay dos modelos, incluso más que políticos, de sociedad que se proponen, ¿no? Por un lado está Estados Unidos, que yo lo veo cada vez más decadente por lo que tú mencionabas. ¿Quién es el secretario de guerra? Le dicen ahora, ¿no? Es Hexet. Claro, que es un tipo que lo expulsan de la Guardia Nacional porque tiene una serie de problemas bien, en fin, ¿no? Mientras que, veía el meme, ¿no? Mientras que es doctor en filosofía occidental, el líder del ejército iraní, por poner un ejemplo, ¿no? Pero creo que hay dos grandes modelos de sociedad enfrentados. Estados Unidos, que es una sociedad que, claro, tiene dinero, tiene el ejército de lejos más poderoso del mundo y puede invadir el país que le dé la gana cuando quiera y como quiera, pero que como sociedad, como proyecto de civilización que tiene, es una manzana que por dentro tiene un gusano que la está pudriendo, ¿no? Entonces, el tema de la adicción es increíble. Tú vas por Estados Unidos y ves la cantidad de adictos zombies en un montón de ciudades de Estados Unidos, y claro, y lo que plantean como solución es bombardear México, ¿no? Y el otro modelo de sociedad es China, que claro, es la sociedad de la vigilancia. En China es increíble, tú no ves cámaras por todos lados, ves policías por todos lados. Para entrar a cualquier edificio público, centro comercial, te toman la foto, tienes que tener una identificación, tienes que tener el pasaporte para poder ingresar, y los chinos con su DNI entran a cualquier lado. Es una sociedad de la vigilancia muy grande, pero es una sociedad muy ordenada. O sea, en China, después de la experiencia del opio, sería, yo creo, imposible que puedan tener el problema como lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Que es un problema de adicción muy grande que responde a los males de la sociedad, porque la gente se consume por algo, es por algo, ¿no? Y sobre todo que las sociedades orientales tienen la idea del bienestar colectivo por encima del individual, es una de sus grandes lumbreras, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, donde está primero yo y después viene el resto, la comunidad, ¿no? En cambio, en China y en general en las sociedades asiáticas tienen ese fin último, ¿no? Entonces, más que leer de repente el libro de Nieto, hay que leer sobre Confucio y el maoísmo. Lo han escondido el libro de Nieto. Así como Hay escondió el APRA y el antiimperialismo y el APRA, así como le escondió Nieto, escondió su libro, no sé por qué. Pero bueno, son dos grandes modelos de sociedad y creo que nosotros como país vamos a tener que decidir, o sea, ¿qué escogemos? La libertad de los Estados Unidos con el ejército más grande, pero con una sociedad que por dentro está podrida, o el modelo oriental. Yo recuerdo mucho a Mariátegui, que él decía que nosotros como sociedad, como cultura, estamos mucho más cerca del asiático que del occidental, ¿no? Sobre todo los de abajo, ¿no? Entonces hay una cuestión muy colectiva, ¿no? Y sobre todo China valora mucho, lo mismo que Irán, es curioso, a las sociedades que son muy antiguas. Tienen una veneración importante. En su esquema mental es muy importante que las sociedades antiguas mantengan relaciones, ¿no? Entonces dice, Estados Unidos es un país que no tiene ni 300 años y va a venir acá a hacerse el guapo. No tiene sentido, ¿no? Porque ellos dicen, nosotros tenemos una herencia cultural desde los persas, desde grandes imperios. Miles de años atrás. Entonces ellos valoran, entonces su escala de valores es muy diferente a la de Estados Unidos, donde lo que importa es la plata. En China también, pero digamos, no tanto como en Estados Unidos, y el tema del militar, ¿no? Es ser el grande, el abusivo, el matón. Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa más bien en segunda vuelta si es que pasa la señora acá con otro de los candidatos, si el boricua que tenemos de embajador se va a meter, que yo creo que es bastante probable, ¿ah? Lo cual debería ser inaceptable. Así es. Yo sé que en la derecha le gusta mucho ser perrito faldero de los gringos,
pero yo creo que la gran mayoría de peruanos eso no le va a gustar. Seguramente le gustará ir a Estados Unidos, incluso un peruano de abajo aspira, aunque sea ir a trabajar y poder gastarse los pocos dólares en una semana en Nueva York que ganan un verano los chicos que hacen este work and travel. Pero no creo que les guste mucho el tema de que un embajador extranjero venga a decirte por quién tienes que votar, incluso meterse en campaña, ¿no? Entonces, si lo hace, yo creo que va a ser contraproducente, pero ya veremos dependiendo de quién pase mañana. Diego, muchísimas gracias por la conversación. Estaremos de repente hablando luego de el día de mañana para ver y analizar los resultados. Sí. Y qué cosa es lo que ya de manera más concreta hay que hacer hacia adelante. Muchísimas gracias, Diego. Nos estamos viendo. Nos vemos. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Ahora Sofía Lazarte con Crónicas desde Europa. Europa digitaliza sus fronteras. ¿Seguridad o vigilancia? Viajar por Europa está a punto de cambiar, y no precisamente para ser más libre. La Unión Europea ha puesto en marcha el nuevo sistema de control fronterizo conocido como Entry-Exit System, es decir, en castellano, en Sistema de Entrada y Salida, o EES. Este sistema elimina el tradicional sello del pasaporte y lo sustituye por registros digitales y datos biométricos como el reconocimiento facial y huellas dactilares. Su implementación comenzó en forma gradual el pasado 12 de octubre de 2025 en 29 países de la Unión Europea y ya es plenamente operativo desde el 10 de abril de 2026. A partir de entonces, todos los viajeros de fuera de la Unión Europea que entren como para estancias de turismo, negocio o visitas, serán registrados digitalmente. Se almacenarán sus datos personales, sus movimientos de entrada y salida e incluso las negaciones de acceso. Según la Comisión Europea, desde su fase inicial, ya se ha denegado la entrada a más de 24.000 personas y se ha identificado a cientos como posibles riesgos para la seguridad. El objetivo oficial es claro: modernizar las fronteras, reducir el fraude y reforzar la seguridad. Pero en la práctica el cambio es mucho más profundo. Por primera vez Europa establece un sistema de registro biométrico masivo que permite seguir con precisión los movimientos de millones de personas y además estos datos se conservarán durante 3 años, creando un archivo detallado de movilidad. Y aquí es donde empiezan las preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto es proporcional este nivel de control? ¿Quién gestiona realmente estos datos? ¿Y qué garantías existen de que no se utilicen para otros fines en el futuro? Además, el sistema no llega sin problemas. Ya se advierten posibles esperas de hasta 2 horas en los aeropuertos, especialmente en los periodos de alta demanda como es el verano. Este endurecimiento del control no es un caso aislado, forma parte de una tendencia más amplia. Una Europa que, ante un mundo cada vez más inestable, responde reforzando la vigilancia y los controles de fronteras. Pero en ese proceso hay algo que empieza a quedar en segundo plano y es las libertades individuales. Porque cuando normalizamos que nuestros datos biométricos pasen a formar parte de grandes sistemas de control, estamos redefiniendo poco a poco lo que significa moverse libremente. Y quizá la pregunta no es si estas herramientas son útiles, sino qué tipo de sociedad estamos construyendo con ellas. ¿Una sociedad más segura o una sociedad más vigilada? Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, sin opresión sionista. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Que tengan un bonito fin de semana. Mañana acudan a votar. No sabemos si tarde, temprano o en las horas finales, pero acudan a votar.
Nos volvemos a ver y escuchar el próximo sábado, donde estaremos haciendo de cajón un análisis, una evaluación sobre los resultados electorales. Y recuerden que también pueden escucharnos y vernos en directo o diferido por Facebook, TikTok y YouTube del colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Nos vemos el próximo sábado. Caja de Europa Resonancia, digitaliza programa sus producido por el fronteras. colectivo Laboratorio de Política y Cultura.